Jesús es Hijo de Dios porque Dios lo engendró. En Hebreos 1, versículos 4 y 5 dicen, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré al Padre, y él me será a mi hijo? En 1 de Juan 5, versículo 1 dice, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Cuándo fue ese engendramiento? En Proverbios 8, versículo 22 al 25, y luego el versículo 30 dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. Con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Si vemos el contexto de estos textos, se refieren a la sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría de Dios? En 1 Corintios 1, versículo 24 dice, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. En 1 Corintios 1, versículo 30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Su Hijo Jesucristo es la sabiduría de Dios, y estos textos de Proverbios se refieren a Jesucristo. Salida equivale a nacimiento según la misma Biblia. En Miqueas 5, versículo 2 dice, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Este texto me indica que Jesús tuvo dos salidas. Primero nombra una salida en Belén y luego dice que tuvo una salida en el principio, en los días de la eternidad. Y ya leímos los versículos de Proverbios 8 que indican que antes de crear cualquier cosa, Dios el Padre engendró a su Hijo Jesucristo. Aquí, en Mateo 2, versículos del 1 al 6, vemos una prueba de lo que dice en Miqueas que, pero tú, Belén Efrata, de ti me saldrá. La palabra saldrá se refiere a nacimiento. En Mateo 2, versículos del 1 al 6 dice, Jesús nació en Belén de Judea, cuando gobernaba el rey Herodes. Y aquí unos magos vinieron del oriente a Jerusalén preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque al ver su estrella en el oriente hemos venido para adorarle. Cuando el rey Herodes oyó esto, se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, ¿no eres la más pequeña entre los gobernadores de Judá? Porque de ti saldrá un guiador que pastoreará a mi pueblo Israel. En Juan 8, versículo 42 dice, Jesús entonces le dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. En Juan 17, versículo 8 dice, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. En la Signs of the Times
mayo 30 de 1895 de Ellen G. de White dice: una completa ofrenda ha sido hecha, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, no un hijo por creación, como lo eran los ángeles, ni un hijo por adopción, como lo es el pecador perdonado, sino un hijo engendrado en la expresa imagen de la persona del Padre, y en todo el brillo de su majestad y gloria, uno igual con Dios en autoridad, divinidad y perfección divina. En él moraba toda la plenitud de la divinidad corporalmente.